La lucha en contra de la corrupción de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador es real, pues ahora la Secretaría de la Función Pública detecta un desvío, una incongruencia de 50 millones en la CONADE. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente sábado 15 de febrero. Toda la buena actitud y el buen ánimo, porque tenemos que reconocer que el trabajo en contra de la corrupción de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de México es real. Aquí no se está solapando a nadie como se hacía en gobiernos anteriores, como se hacía en el sexenio de Peña Nieto, con Emilio Lozoya, con Luis Videgaray, con Rosario Robles, o en el sexenio del Borolas Calderón, con García Luna, con Javier Lozano, o en el de Vicente Fox. Aquí las cosas transparentes. Y por eso hay una mujer sumamente preparada para hacerse cargo de las investigaciones en contra de la corrupción, aquella que detecta irregularidades en todos lados, inclusive en órganos del gobierno que sí, hoy tienen a gente que está a favor de la Cuarta Transformación. Y precisamente esta es la diferencia entre los gobiernos priistas y los gobiernos de la Nueva Transformación, de la Cuarta Transformación. Porque los priistas se quedaban impávidos, calladitos, se volvían cómplices de corruptos. Ahorita esto ya no es posible, porque se vive en un gobierno, o se tiene un gobierno, que está comprometido a acabar con los desfalcos multimillonarios. Que el dinero sea para lo que está etiquetado y no para que unos cuantos pues tengan vidas de lujo. Pues bueno, esto pues le cayó precisamente a la CONADE, el órgano encargado de vigilar el deporte amateur en México, la Comisión Nacional del Deporte, que si bien es cierto es un órgano que depende de manera indirecta de la Secretaría de Educación, este órgano durante mucho tiempo ha estado lleno de corrupción. En la CONADE la corrupción es el pan nuestro de cada día. Prácticamente había más corrupción que deportistas. ¿Por qué? Porque precisamente las federaciones que integran la Comisión Nacional del Deporte han sangrado este órgano, y lo único que han hecho es que los presidentes de federaciones vivan como reyes, vivan como líderes sindicales, mientras que al deportista a duras penas le dan para un par de tenis o un par de chones. Muchos deportistas han alzado la voz sobre el nulo apoyo que tienen de sus federaciones. Las federaciones son órganos especializados en cada deporte y que tienen los estatutos para que los deportistas compitan en diferentes juegos. Por ejemplo, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, etc. Pues bueno, estas federaciones durante mucho tiempo han caído en conflicto político-económico. Por ejemplo, hace unos días la federación, la ADMEBA, la Asociación de Básquetbol Mexicano, ha sido desafiliado de la FIBA, de la Federación Internacional de Básquetbol, por asuntos de políticas. Esto es humillante para un país que se dice en pro del deporte. O sea, hay que reconocerlo. Y hay que juzgar e investigar a los responsables de que hoy por hoy México no tenga registro ante la Federación Internacional de Básquetbol. Sería como que el día de mañana, imagínense la catástrofe, desafiliaran a la Asociación Mexicana de Fútbol, que es ajena a la CONADE, y no pudieran irse a los mundiales. O sea, mucha gente se volvería loca, porque también ahí hay mucho negocio. Bueno, precisamente este tema hoy salpica
a la que es directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que ya ha sido señalada en reiteradas ocasiones porque como que no hay mucha transparencia en el órgano que regula. Pero pues esto era así como que investigaciones periodísticas, pero hoy no es una investigación periodística la que tiene en la mira a Ana Gabriela Guevara, sino más bien una investigación seria de la Secretaría de la Función Pública, aquella que encabeza Irmeréndida Sandoval. Y aquí nos damos cuenta que no se está solapando la corrupción. Si hay algún miembro de la CONADE que esté cayendo en actos de corrupción, uno, será inhabilitado, que es lo que corresponde, y dos, si cometió un acto de corrupción, en el gobierno de la Cuarta Transformación, los actos de corrupción son penados con cárcel. Vamos a ver esto sobre la investigación que se está realizando en la CONADE. Dice por aquí, irregularidades en la CONADE por más de 50 millones de pesos. Y la cara de Anita Guevara con cara de preocupación, con cara de ya no voy a poder ir a Palacio de Hierro a comprar. Dice, de acuerdo con las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública, se revela que existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Las observaciones son desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la CONADE, designaciones de entrenadores deportivos, así como comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y federaciones que han ocasionado daño al patrimonio del fideicomiso, señala el documento. En cristiano, a ver, desapego normativo, que se están pasando las formas y las maneras, los trámites por el arco del triunfo. En la designación de técnicos responsables en la CONADE, ¿a qué se refiere esto? Que no está habiendo gente capacitada, que no se está contratando gente con el perfil idóneo en la CONADE. 2. Designación de entrenadores deportivos. O sea, no se está quedando claro cuánto se le está pagando a los entrenadores, de dónde vienen estos entrenadores. O sea, están metiendo a gente pues que ellos conocen. Así como comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y a federaciones. Y aquí retomamos el tema de que las federaciones son las que más daño le hacen a la CONADE. Estas escudadas en una falsa autonomía, al igual que muchos sindicatos, que muchas universidades, es que somos autónomos y necesitamos dinero, pero están transando mucha lana. Dice, señala el documento, y aquí vamos a ver si podemos ver un poquito más de cerca este documento de la CONADE. Dice, Comisariato del Sector Desarrollo Social y Recursos Renovables. Esto no está. Dice por aquí, se practicaron 7 auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, en la que se determinaron 22 observaciones, de las cuales 6 se encuentran pendientes. Derivado de lo anterior, se destaca la auditoría realizada al fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, en el que se determinaron 6 observaciones, 5 aún pendientes, en las que se detectó de manera general desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la CONADE, designación de entrenadores deportivos, así como las comprobaciones irregulares de recursos, ocasionando daños al patrimonio del fideicomiso por casi 60 millones de pesos. Una tranza que está bastante grave, porque como dice el presidente, aquí ya no va a haber aquí no se va a solapar a los corruptos. Aquí las cosas se van a hacer, y si Ana Gabriela Guevara está haciéndose del ojo tarugo, se está haciendo taruga, la van a sancionar. Y adiós candidatura a la gobernatura de Sonora. Y adiós todos sus beneficios.
lo más que puede hacer si llegase a ser inhabilitada del gobierno federal, inclusive perdería su diputación, porque recordemos que Ana Gabriela Guevara es diputada federal y pidió permiso mientras ocupaba el cargo de directora de la CONADE. O sea, Ana Gabriela Guevara, la verdad es que no la tiene para nada fácil. También destaca el pago a dichos eventos deportivos con sobreprecio y con la ayuda de un grupo de empresas que le ayudan a financiarlos. Desde abril del año pasado, distintos ciudadanos, entre ellos exmetodólogos de la CONADE y el presidente de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora, denunciaron ante el órgano interno de control de la CONADE las irregularidades que atestiguaron. Algunas de las empresas que han participado para desviar y malversar los recursos públicos de FODEPAR, de este fondo, destacan Edgar García Morales y Asociados, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Proyectos Científicos y Tecnológicos, otra sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, Volaré Travel Shop, otras como Grupo Armazo de SADCB, Operadora Turística Bluo S de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Mueller Planning y Logistic SADCB, Sasha Innovation Empresarial, SAS, así como las personas físicas. María Otilia Serrano Zamora ha financiado y ha fracturado eventos deportivos de federaciones del deporte adaptado. O sea, aparte de todo, pues estaban metiendo con el deporte adaptado, el deporte que pues más medallas le entrega a México. Esto pues no se vale. Y precisamente Ana Gabriela Guevara se ha convertido en tema principal en Twitter, porque pues es un personaje del nuevo gobierno. Y esto nos da mucha satisfacción de que no estén solapando conductas de nadie. O sea, puede que haya esta investigación de la Secretaría de la Función Pública y muy probablemente los chayoteros, derechairos digan, ya ven cómo sí había corrupción, ya ven cómo... Sí, pero la Secretaría de la Función Pública está interviniendo en su momento oportuno para evitar que haya un saqueo como los que había con Alfredo Castillo, el cuate de Peña Nieto cuando fue presidente de la CONADE. Cuando Alfredo Castillo estuvo al frente de la CONADE, muchos atletas que fueron a Río de Janeiro no pudieron participar en sus eventos como Doramitzi González, porque no llenaron bien el formulario. Se contrataron diseñadores de trajes de Hugo Boss, cuando en México hay muy buenos diseñadores. Se llevaban amigos de Alfredo Castillo como entrenadores de los deportistas. O sea, había muchas anomalías. De hecho, vamos a checar precisamente esta nota pues de las Olimpiadas anteriores, las del 2016. Corrupción en Federación, origen del fracaso olímpico. Los primeros días de los Juegos Olímpicos de Río, en términos generales, la delegación mexicana solo sumó fracasos. El origen de esta tragedia anunciada es, en esencia, la corrupción que abunda en las federaciones deportivas y no tanto el empeño de los atletas, quienes debemos reconocer su esfuerzo y que se da un contexto de escaso o casi nulo apoyo gubernamental. A pesar de tener presupuesto etiquetado, el gobierno de México carece de una política pública que realmente impulse el deporte, sobre todo en los primeros años de vida de cada individuo. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de todos los niños y niñas en México, los que tienen menos de 5 años de edad reciben el menor gasto público para su desarrollo humano. Aquí miren, muestra de esta corrupción son los casos documentados por la Auditoría Superior de la Federación en su más reciente informe de fiscalización, en el que se da cuenta del uso indebido de recursos millonarios en la cuestión de 3 delegaciones deportivas. Alfredo Castillo solapó esta corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue durante todo el sexenio. Ahora las cosas han cambiado. Lleva un año de gobierno Andrés Manuel López Obrador e incluso está la investigación porque hay una denuncia, porque hubo denuncias. La investigación la hizo Ismeréndida Sandoval, para que luego no digan que anda solapando a nadie. Ya está la investigación, ya está la auditoría. Ahora a esperar la sanción. Y si Ana Gabriela Guevara es responsable, va a tener que ser castigada. Ni modos. Y ahí nos demuestra
que la lucha en contra de la corrupción es real. No es un espejismo, no son mentiras como nos la quieren hacer ver los chayoteros, derechairos y conservadores. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video pues me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanas de notificaciones para recibir más noticias como esta, porque recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video porque me canso ganso que se pone bueno. Va que va.